Hola amigos, es un gusto que nuevamente estén aquí acompañándonos en nuestro programa Imagen Luego Existo. Hoy tenemos un gran programa, tenemos un invitado, déjenme presentárselo. Él es Paco Flores y tiene 2 carreras universitarias, él es administrador de empresas y diseñador gráfico. Trabajó cerca de 14 años en la editorial Santillana como diseñador editorial y mercadotecnia. Actualmente trabaja en Apple como especialista técnico y como freelancer en diseños para la misma editorial en sede en Estados Unidos. Tiene una marca de camisetas llamada Hola MX con la intención de exaltar el amor a las frases y la motivación mexicana que nos representa. Y Paco está aquí para platicarnos sobre los tatuajes, esta parte de qué representa el arte en su piel y si para él ha sido una oportunidad o no. Entonces, Paco, primero que nada, bienvenido, muchísimas gracias que estás aquí con nosotros. Muchas gracias, Carol. Un placer estar aquí contigo y poder platicar un poquito de mi experiencia. Ok, empiézanos platicándonos de qué representan para ti los tatuajes. Bueno, cuando yo comencé a hacerme tatuajes, siempre piensas un poco como en qué puede significar cada uno de ellos. Eventualmente cuando iba pasando el tiempo y me iba poniendo más tatuajes, ya llegó un punto en que ya no significaba nada, ya más bien era como un gusto, como una forma de decorar mi cuerpo. Obviamente tenían que ser a mi gusto, no era como ponerme cualquier cosa por ponerme, sino era como una parte de decoración para mi cuerpo. Ok, ¿cuándo te haces el primer tatuaje? Mi primer tatuaje me lo hice más o menos como a los 23 años, más o menos. Ok. A mí siempre me gustaron los tatuajes, pero obviamente sabía que al momento de yo hacerme un tatuaje, porque sabía que me gustaban mucho, tenía como la intención de continuar haciéndome tatuajes más tiempo. Entonces tenía como la idea de hacerme mi primer tatuaje cuando yo supiera que yo iba a poder solventar el pues ese gusto, ¿no? Esa afición que tengo por los tatuajes. Ok. ¿Tenía un significado? ¿El primer tatuaje tuvo algún significado o era porque te gustaba? Realmente sí fue solo por gusto. Ok. El primero sí fue solo por gusto. Es horrible. O sea, tengo que confesar que es horrible. O sea, siempre los primeros son como... Va pasando el tiempo y los vas viendo y dices... Haznos Wow. un favor, acércate un poquito al micro para que se Claro, te claro, escuche. sí. Sí, los primeros eran como no tan padres, pero sin embargo nunca me he arrepentido de ninguno. O sea, a pesar de que ahora los veo y ya no siento que son como mucho de mi gusto, aún así nunca me he arrepentido, nunca me he tapado o tratado de cubrir alguno con otro tatuaje. O sea, todos, a pesar de eso, ya tienen como un significado. Probablemente no significa algo lo que está en la piel, pero sí significa algo como en la época en que me lo puse, digamos. Ok. Entonces eso es importante. ¿Eres diseñador gráfico? ¿Alguna vez has diseñado o diseñaste algo para tatuarse o nunca lo cruzaste? Sí, algunas cosas yo las he diseñado. Me gustan mucho las flores, entonces algunos diseños florales que tengo yo los he hecho. ¿Y se vuelven más especiales el que tú lo diseñes o también la creatividad del autor no tendría que ser algo que lo hiciera especial? No, yo creo que sí. Bueno, al menos para mí creo que sí tiene como un doble valor porque pues es algo mío que aparte está en mí. Entonces sí tiene como un doble valor. Obviamente yo valoro muchísimo el trabajo de los artistas tatuadores que ellos hacen sus propios diseños y hacen unas verdaderas obras de arte. Pero tengo como de las dos partes, ¿no? O sea, diseños que han hecho ellos y diseños que he hecho yo. Entonces, para mí los diseños que yo he hecho, pues obviamente tienen un poco más de valor. Ok. Y me dices que no te los cubres, que para ti es un orgullo y siempre los presentas. Forman parte de tu segunda piel y forman parte de un atuendo. O sea, te visten de alguna manera. Claro. ¿Los tomas en cuenta cuando te vistes? O sea, ¿los consideras o ya quedan ahí y tu ropa no tiene que ver, no es parte de los tatuajes? No, ya no. Llega un punto en que ya es como tú bien lo dices, como tu segunda piel.
Y ya no es como un tema importante como qué te vas a poner para que se luzca, ¿no? Sí me gusta lucirlos, entonces sí me gusta ponerme, por ejemplo, manga corta o cosas así para que se puedan ver un poquito más. Pero no tomo como muy en cuenta como colores o cosas así, para mí ya es algo como natural. Ok, ahora quiero que nos platiques qué representa para ti el por qué empezaste a tatuarte. ¿Qué te llevó a tatuarte? Bueno, a mí siempre me llamaron la atención los tatuajes, o sea, siempre fue como un gusto muy personal y siempre me gustaron mucho. Y yo lo consideraba como algo que pudiera hacerme como especial, digamos. Ok, O sea, que me diferenciara de más personas. O sea, que tuviera yo ciertas características que no tuvieran otras personas. ok. Lo cual no significa que me haga más o me haga menos, especial o no. Simplemente ser diferente a las personas. Y, y como diseñador, pues sí tiene mucho que ver esa parte, ¿no? Que me gustan mucho los colores, me gustan mucho las formas, entonces, qué mejor que tenerlas en mi propio cuerpo y poder lucirlas de manera diaria, ¿no? Entonces sí es como algo que me gusta mucho. Me encanta lo que dices porque entonces, y corrígeme, ¿se volvió un diferenciador para ti el poderte tatuar? ¿En qué aspecto Sí, diferencia? o sea, me dices que te gusta porque te hace especial. Ok. Entonces, y siendo tú un diseñador, Ujú. ¿esto te ayudó como diseñador? ¿Sientes tú que cuando la gente te distingue como diseñador, tus tatuajes te ayudan a mandar ese mensaje de soy un diseñador? No, yo creo que sí hay como muchos clichés en ese tema porque ya si ven a una persona con tatuajes, entonces o es algo creativo o es tatuador. Digo, y estoy yéndome como al lado positivo de los clichés, porque hay otros que no son tan positivos. Pero en el lado positivo, pues sí es como o eres creativo, o eres diseñador, o te dedicas a cuestiones de las artes o cosas así. En tu En, caso, ¿sí fue así? ¿Eso te ayudó a mandar ese mensaje? no, en realidad no me ayudó. Nunca fue como un parteaguas que tuviera o no tatuajes. Ok. Eh, no, más bien siempre era como otras cosas. Nunca fue como, voy a utilizar como los tatuajes para que vean que soy creativo. No, o sea, realmente nunca lo utilicé para eso. Creo que los tatuajes lo haces como un tema muy personal. O sea, es como un gusto totalmente personal y no como para que la gente como que te apruebe o no. Entonces, Ok, algo como muy personal. ok, me encanta. Y tiene que ver lo de los tatuajes con los piercing, veo que también usas piercing. Ujú. Hay una relación tatuajes piercing, perdón. ¿Tiene que ver o son dos gustos que no se entrelazan o sí se entrelazan? Platícanos. Pues bueno, a lo mejor se pueden entrelazar en cuanto a las modificaciones corporales, ¿no? O sea, que pues obviamente no nacimos con tatuajes, no nacemos con piercings. Entonces son modificaciones corporales, pero em, creo que esa sería como la relación que pueden tener, ¿no? Pues que son cosas que tú haces como para modificar tu cuerpo de alguna manera. Ok, me encanta. Platícame en tus trabajos, en tu día a día, ¿qué pasa con tus tatuajes? ¿Te ayudan? ¿La gente se fija? ¿Te preguntan? ¿Qué pasa en tu día a día con tus tatuajes? Híjole, sí. Por ejemplo, cuando yo estaba en la editorial, cuando yo trabajaba en la editorial, yo entré recién egresado de la universidad, entonces pues no tenía ningún tatuaje. Todo fue dándose conforme iba avanzando el tiempo. Entonces, pues poco a poco empecé a tatuarme y en el tiempo en que yo empecé a hacerme los tatuajes, pues todavía era como en empresas era un poquito como mal visto, como que no era tan padre que alguien de una empresa tuviera como tatuajes y cosas así. Eh, pues obviamente yo trataba en ese tiempo sí trataba como
como de cubrirlos, ¿no? Porque, o sea, me gustan mucho y todo, pero tampoco he sido como el rebelde que no le importa nada o sea, siempre he seguido, por ejemplo, en ese trabajo, pues yo seguía las reglas que tenía yo en ese trabajo, entonces las reglas eran esas, ¿no? Tratar de no mostrarlos, entonces pues yo O sea, seguía las sí había reglas. una regla de que no, si tuvieras un Al tatuaje, ¿no? principio sí era como un poquito, no estricto, pero era como, pues trata de que no te lo vean, mejor. O sea, no era como una regla, pero sí era como, oye, te aconsejo que no, mejor cúbrelo, no vaya a ser. Entonces, pues yo seguía no reglas, sino como esa recomendación, digamos. Ok. Eh, y después, pues ya no se podía, porque, o sea, empezaron a crecer más y crecer más y ya era casi imposible que yo pudiera como taparme o en temporada de calor ir todo el tiempo con Claro. camisa. Nunca he ido como de traje ni nada, entonces, pues sí era un poco complicado como, ¿sabes? Como ir de suéter todo el tiempo. Entonces, la gente empezó como a verlo un poco más allá y pues ellos me conocían de muchos años atrás, entonces más que nada se basaban en la experiencia que tenían conmigo laboralmente hablando, o sea, ellos sabían qué tipo de persona era yo como profesional, que más allá de cómo yo podía lucir o no. Entonces eso fue como algo positivo, creo. Ok, y aquí dices algo importante. Al principio te los tapabas. Después fuiste haciéndote más, a pesar de que sabías que llegaría un momento donde ya no los podrías tapar. Ujú. Pero eso no te causó un problema. No, Ok, eso me gusta no, oírlo. no, Ok, nunca. entonces quieres decir, ¿qué recomendación tienes para la gente que labora? Cuando hay un código y quieren tatuarse, que en tu experiencia propia, platícanos qué fue para ti esta parte y la gente que se quiere tatuar o que ya está tatuada y que entra en una empresa donde hay este código. Ujú. Eh, bueno, creo que todavía en México estamos como un poquito cerrados en ese aspecto. Muy pocas son las empresas que tienen ahora como la apertura, por ejemplo, en la empresa que labora ahora, creo que el hecho de ser como diferente, ellos no lo toman como ser diferente, ellos lo toman como que eres tú. Ok, Entonces tienen como la apertura de no importa cómo seas tú, o sea, no, a mí no me importa cómo vistas, si te pintas el pelo de verde, si tienes piercing, si tienes tatuaje, o sea, a ellos no les importa eso, sino les importa como la esencia de la persona. Eso es algo muy padre, pero no todas las empresas, sobre todo las empresas locales, las empresas mexicanas, o sea, yo estoy hablando de empresas que tienen como experiencia en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que son un poco más abiertos en ese tema. Pero, por ejemplo, empresas que son totalmente locales, todavía son un poco más cerradas en ese aspecto. O sea, desafortunadamente o afortunadamente, no sé, entras a un trabajo y tienes que seguir las reglas, ¿no? Tienes que seguir como las normas. Entonces, eh, si entras a un trabajo y estás pensando como en hacerte un tatuaje, pues tienes que tomar como esas dos referencias, ¿no? Uno, las reglas que tiene la empresa y la posibilidad que tú tienes de crecer en esa empresa, o bien si lo estás tomando solo como un trabajo temporal o algo así, entonces pues tienes como la libertad de hacerlo. Pero eh, yo en lo personal, y hablo solo en mi experiencia, siempre he sido como muy respetuoso en ese aspecto, en el aspecto como de las reglas, de seguir las de reglas. seguir las reglas. Sí, obviamente, estás en una empresa, no vas a llegar tú a poner las reglas, ya están impuestas esas reglas, entonces ya está en uno si es que quieres acatarlas, si es que quieres trabajar en ese lugar, o si definitivamente, si por la libertad que tú quieres de tatuarte y todo eso, probablemente esa empresa no sea una empresa pues adecuada, ¿no? Lo ideal sería que todas las empresas ya tuvieran como la apertura de recibir a la gente por sus capacidades y por sus aptitudes, no por cómo luzcas. Y eso creo que daría mucho más apertura no solo para las empresas, sino para la sociedad en general. Ok. Eh,
me encanta oír esto y sé que en tu empresa específicamente no hay... ¿Hablarías tú de discriminación? ¿Sería para ti que discriminan a la gente porque modifica su cuerpo? ¿Sería el término? ¿O para ti qué quiere decir esto de que las empresas limiten en algunas y específicamente en las que sí ponen esto? Para ti, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué representa? ¿Hay una discriminación? ¿Por qué lo verías? No sé si llamarlo discriminación tal cual. Em, yo creo que o sea, antes los tatuajes eran como un tema que no era como bien visto. De pronto ya se empezó a liberar un poco y ahora hasta se puede decir que es como una moda. eh, y entonces las empresas lo veían como que no, o sea, las personas que tenían tatuajes eran personas o que venían de alguna cárcel, o sea, era como muy cuadrado el pensamiento que se tenía, ¿no? ¿Sería un Como que, estereotipo? ¿Tenían un sí, claro, estereotipo? totalmente, sí, siempre. Bueno, no, ahora no, pero antes sí, era totalmente, pues sí, tienes tatuajes, sí, eres como, vienes de la cárcel o vienes de no sé, barrios que, no sé, ahora para mí es difícil explicarlo porque ya no vivimos en esa época. Ok. Pero, por ejemplo, a mí al principio sí me pasaba. Cuando yo empecé a tatuarme, en cuestión laboral, pues no, yo seguía como, yo trabajé muchos años en esa empresa. Pero cuando yo empecé a tatuarme y empecé a salir era algo que a mí me hacía sentir orgulloso. O sea, pero a mí, nunca lo hice con el afán como lo dije hace rato, ¿no? Como de aprobación de la gente. Entonces, cuando yo iba a algún sitio, estoy hablando de hace que sean como 10 15 años, todavía entrar a algún restaurante o alguna tienda era como, sentías la mirada de la gente de vigilancia o sentías la mirada, ahí sí, un poco discriminatoria, por ejemplo, de los como capitanes de los restaurantes o cosas así, ahí sí se sentía un poco como la mirada, ¿no? Como el que hace aquí, ¿no? Si era como raro. Pero también ahí es un poco también tema de seguridad, ¿no? Sabía que yo no era como, ¿sabes? Como no iba a saltar, no iba a hacer como absolutamente nada malo y ese es el juicio que hacen las personas antes de tratar a alguien. ¿Crees que eso ya se pasó? O sea, me dices que ya, inclusive ya es una moda y ya cada vez lo vemos más y eso es una realidad. Pero, ¿crees que todavía, y no sé si lo percibes tú, y tú evidentemente en la empresa que trabajas ahora, que tiene toda la apertura, pero allá afuera, ¿se sigue percibiendo y sigue sintiendo este rechazo? ¿O crees que ya no? ¿Crees que en algunos lugares? No, yo creo que sí todavía, mucho menos, pero sí. Inclusive, por ejemplo, en la empresa, en Apple, donde trabajamos, pues la verdad es que en cuestión de empresa, ahí no hay como tema, ¿no? O sea, es totalmente apertura, no es como el punto. El punto es con la gente. Ok. De pronto sí, la gente es como, te ve al principio y sí, cuando te ve llegar es como, sientes, ¿no? O sea, yo reconozco perfecto la mirada de escáner, así como que me ven primero, me ven los brazos, me ven, o sea, reconozco como la mirada de escáner perfecto, entonces ya sé que me están como analizando, a ver, este tiene esto, tiene este, tiene este, tiene esto, tiene esto, tiene, o sea, pero ya es algo, para mí es algo normal, y entonces eh, llego y de una manera muy amable me acerco y trato de ser muy empático con las personas y entonces la gente se va relajando y el hecho de traer, y así trajera 1000 tatuajes en la cara, que eso no he pensado hacerlo, creo nunca, pero si así los trajera, la gente ya se empieza como a fijar en otras cosas que cuando tú llegas de primera impresión, pues lo primero es así como que este trae todo, ¿no? O sea, ¿qué me va a hacer? O perdón mi cartera, o cosas así, ¿no?
ya no se fijan en eso, ya se fijan en, bueno, mira, creo que Paco es amable, creo que Paco me está tratando bien. Entonces ya no se fijan como en el físico, sino ya más bien se fijan como en el trato. Pero eso que me dices me encanta. Los constructores de imagen hablamos mucho de esa primera impresión. Uh-huh. Y bueno, tus piercings son muy evidentes y dices que luces esto y que a ti te enorgullecen, pero no podemos dejar de fijarnos. Claro, o sea, claro. ¿A ti te incomoda que la gente te escanee? No, ya no. O sea, sí sientes que es parte de... Inclusive, no sé, ¿estás consciente de que lo provocas? Claro, Okay. sí. Ok. Sí, totalmente. Y como lo decía al principio, desde el momento en que yo quiero hacerme como diferente, entonces Uh-huh. es parte de, porque a lo mejor el hacerme yo diferente, pues implica a lo mejor los tatuajes, a lo mejor implica los piercings, pero hay mucha gente que se hace diferente de otras maneras. O sea, hay una diversidad enorme de cómo la gente se puede hacer diferente o se puede diferenciar de otras personas. Mi manera de diferenciarme, pues son los tatuajes, son los piercings, y sé que es algo que no es común, ¿no? En la gente. Entonces, el hecho de que alguien me vea y me escanee, no es algo que me incomode, Ok, porque como lo dices, o sea, es algo que de pronto se provoca claro. y uno está consciente de eso. Ok, me encanta. ¿Y sientes tú que puede ser una barrera hasta que porque además tienes un tono de voz muy amigable y muy cercano y muy empático? ¿Sientes tú que hasta que no hablas tienen una percepción y después se cambia con tu personalidad? ¿O sientes que no hay ese cambio, ese switch? De la gente que te puede ver, juzgar de una manera al principio y ya cuando te oyen y ven que eres muy cordial, puedan cambiar. Sí, sí la hay. Sí, siempre, tú bien lo dijiste hace un momento, que siempre nos fijamos como en la primera impresión. Entonces, ver a una persona diferente, sea lo que sea, es como motivo de... Uno se hace como una imagen de la persona. Ya cuando empiezas a tratar a esa persona, dices, mira, no, ¿sabes? Es así, o yo pensé que eras así. Entonces sí cambia mucho la percepción después de que ya puedes entablar como una comunicación. Claro, dime una cosa, no se vuelve una barrera con aquellas personas que no te dan la oportunidad de seguir. ¿Sientes tú que podría haber una barrera cuando no te dejan entrar en esa segunda fase? Eh, sí hay un tema, pero no siento, para mí en especial, no siento que sea como una barrera. Eh, Así como yo siento que me gusta ser diferente, yo creo que hay diferencias en todas las personas, en toda la gente, y inclusive en la gente que no tiene ni un tatuaje o un piercing. O sea, creo que el hecho de yo tener como esta afición y esta apariencia, y con la experiencia, con las experiencias que he tenido a lo largo pues, de esta historia, me ha ayudado también a ser como muy tolerante y muy, ah, se me fue la palabra, o sea, empático, como muy empático con la gente, que no necesariamente tiene que aprobar o no. Yo creo que lo único que debe haber es respeto. O sea, si hay esa barrera y esa persona no quiere pasar esa barrera, yo no voy a obligar a que pase esa barrera. Si, aunque yo sea muy amable, esa persona dice, sí, pero es que tu aspecto físico no me gusta, yo no voy a obligar a esa persona a que, no, sí, es que te tengo que caer bien. O sea, no es como mi intención. Simplemente respeto, llega hasta ahí y ya, ¿no? Siempre y cuando no haya como una agresión física, que eso Claro. sería como lo Y me importante. encanta todo esto que estás hablando, Paco. Estamos hablando con Paco, que nos está contando su historia y la historia de sus tatuajes. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar en un momento para seguir platicando más sobre la experiencia de Paco, lo que pasa en su día a día y cómo a él sí los tatuajes le funcionan y no tiene ningún problema. Entonces quédense, si tienen cualquier opinión, cualquier consulta, déjenoslo saber. Estamos en nuestras redes sociales donde vamos en un momento a estar leyendo todas sus opiniones, todos sus comentarios. Recuerden, me pueden ver en mis redes sociales, Carolina Béjar, Estrategias en Imagen, y estamos aquí en tu programa Mood TV, Imagen Luego Existo. Regresamos en un momento.
estamos aquí de regreso en tu programa Imagen Luego Existo con Paco Flores, que nos está platicando de sus piercing y de sus tatuajes y lo que representa. Y hablábamos de esta parte antes del corte, de que si la gente en una primera impresión lo rechazaba y cómo después de conocerlo pudieran romper esto. Ahora quiero que me platiques, porque vamos a verlo al revés. ¿Cómo te ha servido a ti para distinguirte, para posicionarte? Y más que además tú encontraste un lugar, una empresa donde tienen esta apertura, donde esto. Ahora háblanos de las ventajas que ha representado esta distinción de ti. Pues bueno, por ejemplo, en el trabajo creo que sí fue como ventaja, porque mientras más honesto contigo eres y más natural eres, es como mejor recibido, ¿no? Entonces, el hecho de no ocultarlo y de no sentirse como, bueno, obviamente aparte en mí ya no es un tema el sentirme como apenado, que me vayan a ver los tatuajes o llegar a algún lugar y cubrírmelos. Pues ya con los años eso se vuelve como un tema que ya es inexistente, o sea, ya no hay el por qué taparlos, ya no hay el por qué cubrirse. Entonces, creo que esa parte. No sé, personalmente hablando, la gran mayoría de mis amigos ahora tienen tatuajes, pero no tienen algunos no tienen como la cantidad de tatuajes que yo tengo. Muchos sí los tienen, entonces ya es como compartir de, oye, pásame el dato de tu tatuador o cosas así. No sé si haya como alguna ventaja. No, yo ya no lo veo como que tenga algo malo o que tenga algo bueno. Ya no lo veo como que tenga una ventaja tener tatuajes o no. Porque, como te decía hace rato, es más bien como un tema muy personal. Okay, Entonces, okay. es más bien como sentirme bien conmigo mismo, que a mí me gusten, que yo me sienta cómodo. Y creo que eso es lo que se refleja. Y básicamente es como un tema muy, muy personal. Ok, y voy a regresar con algo que dijiste, que es moda. ¿De cuánto tiempo para acá crees que se ha visto más esto del tatuaje? Porque el tatuaje ha estado toda la vida. Claro. Pero ¿de cuánto tiempo para acá crees que la gente ya usa más esto como una moda? Pues yo creo que será como unos 10 años para acá que se empezó a tocar un poco más el tema de como de evitar discriminar a la gente. Antes esos temas no se tocaban. El tema de discriminación era como un tema que no se tocaba. Y si se tocaba, solo se tocaba como en sectores muy, muy, muy específicos. Y yo me acuerdo que en su época era como muy específico al tema de indígenas, por decirlo así, ¿no? Y era como evitar discriminar. Y después ya no, después se habló de discriminación, o más bien de evitar discriminar a muchos más grupos o sectores. Entonces, al momento que ya se empieza a hablar un poco de no discriminar a esos ciertos grupos, entonces la gente yo creo que se sintió un poco más libre de poder hacer lo que a lo mejor en su momento no se animaba a hacer, ¿no? Y entonces se empieza a ver como si fuera una moda, pero también yo creo que la gente se empezó a liberar al momento en que ya también la sociedad se liberó un poquito y dijo, bueno, pues ya me relajo, lo puedo hacer un poco más con confianza y entonces creo que por eso es como que se convirtió en moda. Eh, pero creo que los tatuajes no son una moda, como tú lo dices, los tatuajes han existido siempre. Yo creo que más bien es un poco como el tema como de aceptación de la sociedad, un poco, ¿no? Y hablar un poco de ya no discriminar a las personas. Ahora se habla también en las empresas, por ejemplo, bueno, en teoría, ya las empresas ya no pueden despedirte por un tema de este tipo, ¿no? O sea, si tienes tatuajes o algo así. Obviamente, vuelvo a lo mismo, las empresas tienen reglas y hay que seguir esas reglas, ¿no? Pero por ese tema ya no podrían hacerlo. A lo mejor te dicen, no te va a correr porque tienes tatuajes, ¿no? Pero a lo mejor de tal hora a tal hora, pues sí necesito que los tengas cubiertos, ¿no? Lo ideal sería que ya no, pero
bueno, pues todavía hay como esas como reglas. Para ti fue importante esta aceptación, o sea, tú tuviste que ver con esta temporalidad, me hablas que de 10 Ujú. años para acá ya fue más permisivo. ¿Tú entraste en esto? O sea, tú al sentir que había mucho más apertura en la sociedad, ¿eso te ayudó a que te hicieras más tatuajes o a ti lo que la sociedad decía no era importante? No, la verdad es que no, no, nunca fue como un tema que me limitara a hacérmelos. Inclusive yo ya estaba como muy tatuado cuando de pronto empezó a haber como más auge en el tema de los tatuajes. Entonces creo que yo lo empecé a hacer antes de que hubiera un poco más de apertura. Cuando yo empecé, pues como hace rato lo comentaba, todavía llegar a algún lugar o entrar a algún sitio era como saber que las miradas estaban un poquito como encima de ti, ¿no? Entonces nunca fue como un tema que a mí me provocara como vergüenza o que me sintiera menos o ya me están viendo, mejor me pongo mi chamarra. O sea, nunca fue como un tema. Entonces creo que no, Que no va por ahí. no. Padrísimo. Y ahora platícanos, me dices que ya inclusive se comparten secretos con los tatuajes. ¿Qué secretos hay dentro de los tatuajes? ¿O qué es lo que se comparte? No, pues yo creo que más bien como los estilos. O sea, o sea, vas conociendo gente. eh, por ejemplo, en el trabajo hay varios compañeros que tienen muchos tatuajes. Creo que todos, lo padre de esto es o sea, cada uno tiene como su propia individualidad. O sea, a pesar de que, no sé, somos como tres o cuatro que tenemos muchos tatuajes. Pero cada uno de nosotros tiene cosas diferentes, tiene estilos diferentes, tiene modas diferentes, tiene formas de vestir diferentes. O sea, todos tenemos nuestra propia individualidad. Entonces, de pronto si vemos, por ejemplo, a alguno, ya sea compañeros o en la calle o algo, que te sientas con la confianza de decirle, oye, mira, me gusta mucho tu tatuaje y ya te compartes como el dato del tatuador o cosas así. Eso está padre, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, que ya haya como un poco más esa como apertura para poder hacer ese tipo de cosas. Y me interesa mucho algo que estás diciendo, que se ve cada uno su estilo. Y la semana pasada tuvimos el tema de branding personal. ¿Tus tatuajes sientes que es tu marca personal, que influye y te da un reconocimiento de un estilo especial? Sí, totalmente. A ver, platícanos de Totalmente, él. sí. Eh, cuando llegas a conocer a una persona, lo primero es como el logo. Lo primero que se fijan es como, es que tiene muchos tatuajes. Esa es como la marca. O sea, Okay. eh, sí te distingue, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no de los demás, pero sí cuando conoces a alguien, creo que el primer pensamiento que tiene la persona que acabas de conocer es como, sí, Paco, el de los tatuajes. Entonces, sí es como parte de tu marca personal, digamos. Ok, ¿y te ha tocado oír Paco el de los tatuajes? O sea, Sí, claro, sí, sí. sí te Mucho, reconocen así. sí, Ok, ok, mucho. ok. ¿Y te gusta? ¿Qué te hace sentir eso? Sí, claro, sí, sí, sí. Yo no lo siento de ninguna manera como despectivo, ni mucho menos, porque al contrario, para mí los tatuajes es algo muy importante en mí. Entonces, el que digan Paco el de los tatuajes, entonces digo, bueno, pues está bien. Para mí no es como algo que me haga sentir como, ay, no, yo siento que lo está diciendo como de una manera fea. No, al contrario, me gusta. ¿Logras tu cometido? O sea, ¿sí te gusta que te distingan por tus tatuajes o no Sí, es? Sí, ok, sí, sí, padrísimo. sí. O sea, no trato la aprobación, pero Ok, sí me gusta pero la la distinción. distinción, Exacto, ok, exacto. Sí, esa parte me parece muy sí, sí, interesante. sí, Ok, totalmente. la gente que se quiere tatuar, ¿cuáles serían los consejos que has llevado a través de tu experiencia que se debe seguir? O sea, ¿qué deben tomar en cuenta? Bueno, creo que con base a la experiencia que he tenido, las personas que se tatúan una vez ya no paran. Entonces, que tengan como conciencia de que un tatuaje
probablemente signifique como el inicio de un... ¿Por qué crees de que un pasa cambio eso? de Y lo he vida. notado. O sea, veo a gente que dice, ay, yo me voy a poner un corazoncito acá. Sí. Y empiezan siempre, no sé si tú empezaste también con algo muy pequeño y fue creciendo. ¿Sí fue tu caso? No, no empecé con algo tan pequeño, pero sí fue mi caso. O sea, yo sabía que, porque igual, o sea, todas las personas que yo conozco que empezaron con algo, como dices tú, algo a lo mejor muy pequeño, y siempre decían, no, 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 es que en serio, esto es lo único que me voy a hacer. Siempre decían, no, de verdad es que esto, porque significa mucho para mí y es, de verdad es, no me voy a hacer nada más. ¿Qué pasaba? Que los siguientes 6 meses ya estaban como, oye, es que, Y si me vuelvo ¿qué me papá. haré? Sí, 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 como que ya pensando en qué otra cosa se van a hacer. Entonces, sí, definitivamente, digo, no es como una regla, pero sí he visto como que pasa con muchas personas que conozco que cuando se tatúan una vez, ya es, se convierte como en una constante y se van haciendo más y más y más y más tatuajes. Probablemente no llegar a este punto, pero sí se van haciendo como muchos más tatuajes. Y pues nada, pues, o sea, estar conscientes y es como de sobra decirlo que los tatuajes pues es algo permanente. Entonces estar como muy conscientes de que lo que la gente se quiera hacer, que sepa que pues es algo que va a estar con su piel y con su cuerpo toda la vida. Ahora hay formas de quitarse, hay formas de cubrirse los tatuajes, pero pues no es como la intención de hacerse un tatuaje. La Claro. intención de hacerse un tatuaje es como pues sentirse orgulloso, lucirlo y ya, ¿no? Medidas de cuidado, porque sé que es un tema. ¿Qué recomendaciones darías? Pues las básicas, es que no sé, o sea, yo sigo como los consejos de mis tatuadores, no soy tatuador, pero pues siempre sigo como los consejos, ¿no? Que son como no comer cierto tipo de alimentos, porque a final de cuentas, pues es una herida en la piel. O sea, al momento que se Platícame hace, eso porque nunca lo había yo oído. bueno, no sé, normalmente te dicen que no fumes o que no tomes alcohol o que no comas carne roja o carne de puerco. eh, ¿Se infecta o...? Se corre un poco más como el riesgo de, o sea, no es, vuelvo a lo mismo, no es como una regla, pero pues al final del día pues es una herida en tu piel, entonces como cualquier herida tienes que tener como los cuidados de limpieza y de higiene muchísimo, limpiarse. Ahora hay muchas cremas especiales que yo me acuerdo cuando yo empezaba pues no había tanto, pero ahora ya hay como crema previa al tatuaje, crema en el tatuaje, crema post tatuaje, entonces sí, Toda ya una hay como, cultura, es sí, la cultura del tatuaje. ya hay Ok, muchísimo, hay cremas como para tatuajes viejitos, como para darles un poquito más de vida, o sea, ya hay ok, como muchas cosas que últimamente como han ayudado mucho pues al cuidado de los tatuajes. ok. ¿Cómo se mantiene un tatuaje? ¿Hay que mantenerlo o no se le da mantenimiento? ¿Cómo funciona un tatuaje? Pues obviamente, bueno, en mi caso el tono de piel sí afecta un poquito porque pues como soy morenito, se van perdiendo. Y obviamente cuando, por ejemplo, si voy a la playa, pues trato de ponerme mucho bloqueador solar justamente en donde están los tatuajes para que no se vayan como debilitando los colores. Bueno, también hay la posibilidad de hacerles, después de varios años, de hacerles retoques. Ok, Entonces sí hay ok, como ok. cuidados. Ok, ¿hay un proceso de mantenerlos? O sea, sí, cuando te haces un tatuaje, ¿se deben retocar o son, o duran para siempre la pintura? En realidad tiene que durar para siempre, pero pues depende mucho de la calidad de la tinta, de la calidad de cómo se haya hecho el tatuaje. Entonces, eh, sí hay algunos que se van deslavando, por la zona en donde están, se van como deslavando. Entonces, sí, lo ideal, bueno, hablo por mí, lo ideal sería como retocarlos para que no se vean Ok, como ok. deslavados o como viejitos. Claro. Ahora platícame esto que dijiste que hay que estar muy consciente con la edad. ¿A ti Ajá. no te preocupa qué va a pasar cuando ya seas viejito? Y voy a usar ese término. ¿Por qué? Porque quiero hablar específicamente cuando la piel ya no tiene esta elasticidad y que quedan preciosos y cuando se ponen, pues tienen, digamos, que en donde pintamos tenías el lienzo muy liso, muy bonito. ¿Qué pasa cuando se arruga el lienzo? Porque por la edad te va a hacer eso. Sí, totalmente.
Sí, sí, o sea, lo llegas a pensar, pero mm, en mi experiencia y lo que yo siempre he pensado es que nunca me he querido, nunca me he quedado, perdón, como con las ganas de hacer algo, porque siempre tenemos el pensamiento de que vamos a llegar a viejitos. Y eso es lo ideal y eso es lo que todos queremos, ¿no? Como llegar a viejitos y tener, no sé, muchas más experiencias de vida. Pero no sabemos si el día de mañana ya no vamos a llegar a viejitos. Y siempre he pensado como no limitarme en hacer algo que quiero hacer porque no sé ni siquiera qué es lo que va a pasar mañana. Si llego a viejito con los tatuajes, pues sería increíble porque entonces yo estoy consciente de que es algo que estoy haciendo de por vida. Ok. O sea, uno sabe que los tatuajes no es porque está uno joven, sino si ya lo ves desde una manera como positiva, pues que vas a llegar a viejito. Y entonces para mí, sería increíble poder llegar a viejito y a lo mejor arrugado, pero con Con las tus marcas y tatuajes. con los tatuajes, sí. Ok, me gusta mucho. Y esa parte creo que es muy importante ser conciencia, porque hablabas de esta moda y entiendo que da apertura, pero también esta apertura hay que hacerlo con conciencia. O sea, veo que para ti es muy claro que te enorgullece, te distingue, nunca te importó lo que dijeran, ni siquiera se vuelve un problema para ti en el lugar donde trabajas. Además, tienes una congruencia de ser y de estar, o sea, que creo que es esta parte importante. Y también tienes esta conciencia de qué va a pasar el día de mañana y la tienes muy bien procesada de que a mí me enorgullecen tanto que no me importa que mis brazos estén arrugados y que sean parte de mí. Eso es lo que entiendo. Sí, totalmente. Me encanta. Ujú. Y hablo yo de esta parte de congruencia. Eh, en tu caso es muy específico que sí te sientes muy, muy seguro y además estás en una compañía que te apoya. ¿Tú qué opinas de esas compañías donde no apoyan? ¿Crees que deberían abrir esto? ¿Cuál es tu opinión desde tu punto de vista donde estás tú actualmente? Sí, totalmente. Y no solamente hablo como en tema de tatuajes, pero bueno, si lo enfocamos un poco los tatuajes, pues sí, sí creo que ya no debe de ser ahora como un estigma para la gente que está tatuada, saber que en ciertas empresas no van a poder trabajar porque tienen tatuajes. Yo creo que no sé, la gente como que está encargada, no sé, reclutadores o tendrían que tener un poco más de apertura y dar la oportunidad a la gente, eh, un poco lo que hablábamos al principio, no solamente de quedarse con la imagen de la persona. Sí, bien lo dijiste, o sea, la primera impresión es como lo que te marca, ¿no? Y tú conoces a alguien y te quedas con esa primera impresión. Sin embargo, yo creo que debe de haber la oportunidad o la posibilidad de ir un poco más allá de eso, porque no es solamente el físico de la persona, ¿no? Probablemente están dejando de ir, dejando llevar, perdón, en una empresa a una persona que es súper capaz para un puesto y simplemente porque tenía un piercing o porque tenía un tatuaje, pues ya la empresa dice, ¿sabes qué? No, es que una hora antes vino una persona que venía súper trajeada, súper perfumada, venía peinadito, no tenía ningún tatuaje, no tenía ningún ornamento, nada. Ok, está bien, ¿no? A lo mejor volvemos a lo mismo, la impresión inicial es lo importante, pero es el hecho de que una persona vista de una manera o de otra, o sea, no solo estoy defendiéndonos a nosotros los tatuadores, hablo como en general. Creo que sí debe de haber como la apertura de la gente y de las empresas para poder ver un poco más allá del físico y conocer un poco más las aptitudes de la persona, sus capacidades, no sé, creo que hay muchas más maneras de poder como identificar a alguien capaz en un trabajo o no. Ok. Y ya esta última pregunta, ¿tú crees que la percepción de las personas
cambia dependiendo del tatuaje? O sea, ¿crees que es lo mismo alguien que se tatúa unas flores que alguien que se tatúa un diablo? ¿Crees que están conscientes de esta percepción y que cambia la percepción de la otra persona a partir del significado que le damos a los tatuajes? No, yo creo que definitivamente sí hay diferencia, sí hay... y vuelvo a lo mismo, es un tema de percepción. A mí ya no me pasa. Yo veo a una persona que tiene tatuada una Santa Muerte, por ejemplo, y a mí en lo personal ya es algo que no me espanta. Insisto, con mi experiencia yo he aprendido a no juzgar a las personas por lo que traigan. Eso no significa que no me impacte, porque hay ciertos tatuajes que sí me impactan, que sí digo, o sea, yo en lo personal no me lo haría, es muy fuerte para mí, pero también es un tema de gustos. Hablo en mi experiencia, pero yo creo que si una persona me ve a mí y me juzga porque tengo flores, seguramente si ve a alguien que trae una Santa Muerte, pues va a ser como más fuerte el impacto. Entonces yo creo que sí impacta un poco más. Ok. ¿Y cuál sería tu último mensaje a las personas a partir de tu propia experiencia? Pues nada, que a las personas que nos tatuamos y a las personas que se tatúan, pues que estén conscientes, ¿no? De que no es fácil, pero tampoco es algo imposible. Creo que ha habido un poco más de apertura últimamente y en los últimos años en general, en la sociedad, en las empresas. Entonces eso da como mucha más confianza en poder expresarnos, ¿no? La manera en que los aficionados a los tatuajes nos expresamos, pues es básicamente con nuestros cuerpos. Entonces, que lo hagan sin miedo, pero que también estemos conscientes que estamos en una sociedad. Entonces, en esa sociedad hay, no en la sociedad más bien específico como en ciertos temas laborales, hay reglas, hay cosas que de pronto sí tenemos que seguir, ¿no? Entonces, es poner como las cosas en la balanza, o sea, no dejar de hacer lo que a ti te guste, pero en el tiempo en el que estamos viviendo, creo que vamos por un muy buen camino y creo que en un futuro ya hablar de los tatuajes ya va a ser como solo por lo bien que se te ven y no por el tema de laboral y de discriminación y cosas así. Entonces eso creo que va a ser bastante bueno. Pues me encanta, Paco, te agradezco muchísimo. Para mí era muy importante el verle este otro sentido y hablar de esta experiencia propia de éxito donde tus tatuajes sí te han ayudado, pero tener esa conciencia de por qué lo haces, de que en el lugar donde estás sí hay una aceptación, sí hay una congruencia. Para la gente que se quiera tatuar, tomar esto en conciencia, todas estas recomendaciones, para mí era muy importante el que oyeran también esta parte. Entonces les agradezco a todos los que nos han acompañado hoy a este programa, especialmente Paco Flores, el que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias. Y dejarlos con la invitación para que todos los jueves estén aquí siguiéndonos en nuestro programa Imagen Luego Existo, en nuestro canal Mood TV. Recuerden, yo soy Carolina Bejar, me encuentran en mis redes sociales, en Facebook estoy como Carolina Bejar, Estrategias de Imagen. Gracias y hasta la próxima.